Bueno, vamos a desarrollar un ejemplo en donde la función está dada, ¿sí?, con algunos parámetros, ¿sí?, y conociendo las asíntotas uno tiene que reconstruir la función, ¿sí? Por ejemplo, la consigna dice: utilice la información del cuadrito para calcular los parámetros en cada caso. Vamos a desarrollar, acá tenemos 4 ejemplos, ustedes pueden desarrollarlos todos. Nosotros vamos a desarrollar el primero de ellos y el último. El primero tenemos la función y igual a x cuadrado más 5 sobre x cuadrado más b, y tenemos entonces estas asíntotas. Muy bien. Bien, entonces teníamos la función f de x era a por x al cuadrado más b, no, más 5, sobre x cuadrado más b, y lo que tenemos como información es que tenemos las asíntotas y igual 7, x igual 3 y x igual a menos 3. Esto es lo que plantea el ejercicio. Veamos que tenemos como incógnitas, digamos, del problema la a y la b. Y como información tenemos esta asíntota que por su ecuación tiene que ser horizontal, y estas dos que por la ecuación que tienen que ser verticales. Muy bien. ¿Cómo podemos pensar este ejercicio? Bien, sabemos que y igual 7 es asíntota horizontal, es decir que el límite de esta función de f de x para x tendiendo a infinito va a tener que ser 7. Es decir, sabemos que el límite para x tendiendo a infinito de a por x al cuadrado más 5 sobre x cuadrado más b es 7. Pero de acuerdo con lo que nosotros estudiamos, este límite, al ser un cociente de infinitos, en donde los polinomios tienen el mismo grado, resultará ser el cociente de sus coeficientes principales, es decir, a sobre 1, con lo cual a sobre 1 es igual a 7. Esto implica que a sea 7, y ahí entonces ya tenemos el primero de los coeficientes. Fijémonos que lo que utilizamos fue la ecuación de la asíntota horizontal, pero no utilizamos nada de la asíntota vertical. Ahora bien, ¿qué tendría que pasar para x tendiendo a 3 y para x tendiendo a menos 3? Bueno, tanto para x tendiendo a 3 como para x tendiendo a menos 3, esta función debería tener límite infinito, dado la definición de asíntota vertical. Y esto ocurriría en el caso de que x cuadrado más b tienda a 0. Es decir, la función va a tender a infinito si su denominador tiende a 0. Y obviamente su numerador no tiende a 0. Con lo cual nosotros podríamos sospechar que si x tiende a 3, la expresión de abajo, la expresión del denominador, va a quedar 3 al cuadrado más b, y esto debería tender a 0. Es decir, 9 más b debería tender a 0. Y esto va a ocurrir solamente si b vale menos 9. Fijémonos que nosotros utilizamos solamente una condición, que es que x tienda a 3, para poder deducir el valor de b. Sin embargo, es decir, que este límite se cumple. Sin embargo, habría que verificar que este límite también se cumpliera lo mismo, ¿sí? Y efectivamente, si x tiende a menos 3 y b es menos 9, el denominador también tiende a 0 y el límite es infinito. Es decir, que en este caso a tiene que ser 7 y b tiene que ser menos 9. Vayamos al segundo caso. En el segundo caso se nos presentó la función f de x igual a por x cuadrado más bx más 1, y en el denominador x más c. La información que nos dan en este caso
es que las asíntotas son x igual 3 e y igual x más 2. Esta es la información que nos proveen. Fijémonos que, obviamente, al ser la ecuación x igual 3, se trata de una asíntota vertical. Y al ser la ecuación y igual x más 2, se trata de una asíntota oblicua. Muy bien. Comencemos con la asíntota vertical. Nosotros sabemos que si la asíntota es vertical y tiene ecuación x igual a 3, el límite para x tendiendo a 3 de esta función debería ser infinito. Pero esto va a pasar si x más c tiende a 0, cuando x tiende a 3. Es decir, que x más c debe tender a 0 si x tiende a 3. Y esto va a ocurrir, si x tiende a 3, esto quedaría 3 más c. Y 3 más c debería tender a 0. Y esto va a ocurrir solamente cuando c sea menos 3. Por lo tanto, aquí tenemos el valor de c. Bien, ahora para calcular a y b vamos a tener que recurrir a la asíntota oblicua, ya que aquí utilizamos la asíntota vertical. Muy bien, veamos cómo vamos a hacer para poder razonar esto. Si sabemos que la asíntota oblicua tiene ecuación y igual x más 2, entonces la pendiente de la asíntota oblicua es 1 y la ordenada al origen de la asíntota oblicua, la b, vamos a poner la ordenada al origen porque no necesariamente esa b debería ser igual a la b del enunciado y esto podría traer alguna confusión. La ordenada al origen es 2. Ahora, ¿quién es la pendiente? La pendiente se puede calcular haciendo el límite para x tendiendo a infinito de la función dividido x, como habíamos visto en los ejemplos. Y esto debería darme 1, dado que este valor y este valor es la pendiente de la asíntota oblicua. Por lo tanto, podemos plantear el límite para x tendiendo a infinito de la función ax² más bx más 1 sobre x más c, que vamos a poner directamente x menos 3, dado que ya tenemos el valor de c, multiplicado por x, que esto es lo mismo que dividir toda la función por x. Entonces obtendremos el límite para x tendiendo a infinito de ax² más bx más 1 sobre x² menos 3x. Y vemos que este límite nuevamente es un cociente de infinitos en donde los polinomios tienen el mismo grado. Por lo tanto, el valor de esto es a. Pero este límite dijimos que debía valer 1. Entonces, dada esta condición y lo que acabamos de calcular aquí, deducimos, ¿sí?, que a debe valer 1. Ahí entonces tenemos el valor de a. Ya tenemos el valor de c, ya tenemos el valor de a, nos falta calcular el valor de b. ¿Qué fue lo que todavía no utilizamos? ¿Qué información no utilizamos? Ya utilizamos la asíntota vertical y utilizamos la pendiente de la asíntota horizontal. Nos falta utilizar la ordenada al origen de la asíntota horizontal. Sabemos que para calcular la ordenada al origen de la asíntota horizontal tenemos que realizar el siguiente límite. Límite para x tendiendo a infinito de la función menos, en este caso, 1 por x, que es el valor de la pendiente por x. Y este límite entonces, de acuerdo con lo que dice acá, que la ordenada al origen es 2, debería darnos 2. Esto es lo que vamos a plantear entonces. Bueno, dijimos entonces que íbamos a plantear el límite para x tendiendo a infinito de la función menos 1 por x, voy a escribir directamente x, que fuera igual a 2. Y esto es porque de esta manera se calcula la ordenada al origen.
Entonces vamos a plantear el límite para x tendiendo a infinito de la función que observemos que ya tenemos el valor de a y el valor de c. Así que voy a escribir x cuadrado, porque a valía 1, más bx más 1 sobre x menos 3. ¿Por qué se valía menos 3? ¿Sí? Entonces es f de x menos x. Y este límite debería valer 2. Bueno, vamos a desarrollar esta cuenta. Adentro del límite vamos a escribir el denominador en común, que nos va a quedar x menos 3. Y acá va a quedar x cuadrado más bx más 1 menos x por x menos 3. Al hacer esta cuenta, nos va a quedar, todo esto debería ser igual a 2. El límite de esto debería ser igual a 2. Vamos a desarrollar esta distributiva que está en el numerador. Me va a quedar menos x cuadrado, menos por menos, más 3x, esta parte. ¿Sí? Entonces, pasando el limpio, lo que nos queda dentro del límite, nos quedará el límite para x tendiendo a infinito de x cuadrado menos x cuadrado da 0. Bx más 3x. Bx más 3x. Esto es lo mismo que b más 3 por x. ¿Sí? Y acá nos va a quedar más 1. Sobre x menos 3. ¿Sí? Estamos de acuerdo que lo que había dicho acá era que bx más 3x es lo mismo que b más 3 por x. Esto se puede pensar sacando un factor común x, o bien cuando yo tengo 5x más 3x hago 5 más 3 y me da 8x. Aquí en este caso bx más 3x, b más 3 por x. Bueno, este límite debería dar 2. Ahora bien, si nosotros utilizamos lo que sabemos, vemos que este límite nuevamente es un cociente de infinitos. Los grados de los polinomios son exactamente iguales, salvo que esto se anule, pero no va a ser el caso, porque si esto se anula, esto daría 0, y no puede ser que dé 0, porque tendría que dar 2. Así que los grados son 1. Entonces, el resultado de este límite es b más 3 sobre 1, es decir, el coeficiente principal del de arriba, que es b más 3, dividido el coeficiente principal del denominador, que es 1. Es decir, que b más 3 sobre 1 debe ser 2. A partir de acá, puedo despejar y simplemente obtengo que el valor de b es menos 1. Y de esta manera entonces terminamos el ejercicio propuesto.